El hombre de los lobos, segunda parte. Resumen de los capítulos 4, 5 y 6. 4. El sueño y la escena primordial. He soñado que es de noche y estoy en mi cama. Mi cama tenía los pies hacia la ventana, frente a la ventana había una hilera de viejos nogales. Sé que era invierno cuando soñé, y de noche. De repente, la ventana se abre sola y veo con gran terror que sobre el nogal grande frente a la ventana están sentados unos cuantos lobos blancos. Eran 6 o 7. Los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien como unos zorros o perros ovejeros, pues tenían grandes rabos como zorros y sus orejas tiesas como de perros al acecho. Presa de gran angustia, evidentemente de ser devorado por los lobos, rompo a gritar y despierto. Pasó largo rato hasta convencerme de que solo había sido un sueño, tan natural y nítida se me había aparecido la imagen de cómo la ventana se abre y los lobos están sentados sobre el árbol. Por fin me tranquilicé, me sentí como librado de un peligro y torné a dormirme. En el sueño, la única acción fue el abrirse la ventana, pues los lobos estaban sentados totalmente tranquilos y sin hacer movimiento alguno sobre las ramas del árbol, a derecha e izquierda del tronco, y me miraban. Parecía como si hubieran dirigido a mí toda su atención. Creo que este fue mi primer sueño de angustia. Tenía 3, 4, a lo sumo 5 años. Desde entonces, y hasta los 11 o 12 años, siempre tuve angustia de ver algo terrible en sueños. 1. Él siempre puso este sueño en relación con el recuerdo de que en esos años de su infancia mostraba una angustia intensísima ante la imagen de un lobo figurada en un libro 29 de cuentos tradicionales. Su hermana mayor, que le aventajaba en mucho, solía embromarlo poniéndolo bajo cualquier pretexto ante esa imagen, tras lo cual empezaba a gritar despavorido. La imagen mostraba al lobo erguido en posición vertical, avanzando con una de sus patas traseras, las zarpas extendidas y las orejas tiesas. Cree haber conocido esta imagen como ilustración del cuento Caperucita Roja. 2. Porque son blancos los lobos. Esto lo lleva a pensar en las ovejas, de las que había grandes majadas en las proximidades de la finca. Según averiguaciones practicadas, es posible que fuera poco antes de este sueño, estalló una peste entre esas ovejas. El padre llamó a un discípulo de Pasteur que inoculó a los animales, pero tras la vacunación morían en cantidades aún mayores. 3. ¿Cómo llegan los lobos a subirse al árbol? Sobre esto se le ocurre una historia que escuchó contar al abuelo. No puede recordar si fue antes o después del sueño, pero su contenido aboga terminantemente en favor de lo primero. He aquí la historia: un sastre está sentado en su cuarto, dedicado a su labor, de pronto la ventana se abre y salta dentro un lobo. El sastre le pega siguiéndolo con la vara. No, se corrige el paciente, lo toma por el rabo y se lo treinta. Arranca, de modo que el lobo sale corriendo aterrorizado. Tiempo después el sastre se interna en el bosque y de repente ve acercarse una manada de lobos, de los que se refugia subiéndose a un árbol. Al comienzo los lobos se desconciertan, pero el mutilado, que está entre ellos y quiere vengarse del sastre, propone que se monten uno sobre otro hasta que el último alcance al sastre. Él mismo, es un lobo viejo y vigoroso, quiere formar la base de esta pirámide. Así lo hacen los lobos, pero el sastre a todo esto ha reconocido a su castigado visitante y exclama de pronto como aquella vez: «Toma al viejo por el rabo». El lobo rabón se aterra con este recuerdo, sale disparando y los otros caen dando tumbos. 4. En este relato aparece el árbol sobre el cual están sentados los lobos en el sueño. Pero contiene también un anudamiento inequívoco al complejo de castración. Los rabos de zorro de los lobos en el sueño son, entonces, compensaciones de esta falta de rabo. 5. Porque hay 6 o 7 lobos, tenía que esconderse otro cuento tras el recuerdo de la imagen. Él mismo descubrió enseguida que solo podía tratarse de la historia El lobo y los 7 cabritos. En esta se encuentra el número 7, pero también el 6, pues el lobo se come solo a 6 cabritos, el séptimo se había escondido en la caja del reloj. También el color blanco aparece en esta historia, pues el lobo se hace enharinar la pata en casa del panadero después que en su primera visita los cabritos lo reconocieron por la pata gris. Por lo demás, los dos cuentos tienen mucho en común. En ambos se encuentra el devorar,
el abrir la panza, el sacar afuera a las personas devoradas, su sustitución por pesadas piedras, y por último, en ambos muere el lobo malo. En el cuento de los cabritos aparece, además, el árbol. El lobo, tras el banquete, se echa bajo un árbol y ronca. 6. Se trata de un primer sueño de angustia recordado de la infancia, cuyo contenido, entramado con otros sueños que le siguieron pronto, así como con ciertos episodios de la infancia del soñante, despierta la impresión que estos cuentos tradicionales produjeron en este niño soñante se exterioriza en una auténtica zoofobia que, respecto de otros casos parecidos, se singulariza por el hecho de que el animal angustiante no es un objeto fácilmente accesible a la percepción, como el caballo o el perro, sino que solo se tiene noticia de él por un relato y un libro ilustrado. 7. Esa explicación armoniza muy bien con el carácter principal que la neurosis de nuestro soñante permite discernir en épocas más tardías de su vida. La angustia frente al padre había sido la más intensa fuerza motora para la contracción de su enfermedad y la actitud ambivalente frente a cada sustituto del padre gobernaba su vida así como su conducta en el tratamiento. 8. Cabe preguntarse si el contenido secreto de los cuentos sobre el lobo que devora a los cabritos, y el de Caperucita Roja, es otro que la angustia infantil ante el padre. Por otra parte, el padre de mi paciente tenía la peculiaridad de reprenderlo con el regaño tierno. Solía jugar con su hijito y mimarlo, bien pudo pronunciar más de una vez la amenaza en broma, te como. Pasemos a su interpretación más inmediata. Quiero puntualizar que obtenerla fue una tarea cuya solución abarcó varios años. El paciente había comunicado su sueño muy al comienzo, y enseguida aceptó mi convencimiento de que tras él se escondía la causación de su neurosis infantil. En el tratamiento volvimos muchas veces sobre ese sueño, pero solo en los últimos meses de la cura se logró comprenderlo del todo. Siempre había destacado que dos aspectos del sueño le provocaron la máxima impresión, en primer lugar, el total reposo e inmovilidad de los lobos, y segundo, la tensa atención con que todos ellos lo miraban. También le parecía digno de notarse el duradero sentimiento de realidad efectiva en que desembocó el sueño. Ese sentimiento de realidad posee una determinada intencionalidad. Nos asegura que dentro del material latente del sueño hay algo que reclama realidad efectiva en el recuerdo, desde luego, solo puede tratarse de la realidad efectiva de algo ignorado, por ejemplo, la convicción de que el abuelo había contado efectivamente la historia del sastre y el lobo, o de que efectivamente le habían leído en voz alta los cuentos de Caperucita Roja y de los 7 cabritos, nunca podría haberse sustituido por ese sentimiento de efectiva realidad que sobrevivió al sueño. Este parece apuntar en su sentido a un episodio cuya realidad objetiva es destacada justamente por la oposición de la irrealidad de los cuentos tradicionales. Si cabía suponer tras el contenido del sueño una escena ignorada, o sea, ya olvidada en el momento en que se lo soñó, por fuerza tenía que haber ocurrido a edad muy temprana. En efecto, el soñante dice, tenía entonces 3, 4, a lo sumo 5 años. Podemos agregar, y por el sueño me acordé de algo que por fuerza perteneció a una época todavía más temprana. Tenía que llevarnos hasta el contenido de esta escena lo que el soñante destaca en el contenido manifiesto del sueño, a saber, los aspectos del mirar atento y de la inmovilidad. Desde luego, esperamos que ese material devuelva dentro de alguna desfiguración el material ignorado de la escena, quizá dentro de la desfiguración por la relación de oposición. Tras la mención de la cría de ovejas debían buscarse las pruebas de su investigación sexual, cuyos intereses pudo satisfacer en sus visitas con el padre, pero sin duda estaban ahí presentes también unas indicaciones de angustia de muerte, pues la mayoría 33 de las ovejas habían muerto de peste. Aquello que en el sueño era lo más insistente, los lobos arriba del árbol, llevaba de manera directa al relato del abuelo, cautivador, y lo incitador del sueño, difícilmente pudo haber sido otra cosa que el anudamiento al tema de la castración. A partir de los primeros análisis incompletos del sueño habíamos dilucidado, además, que el lobo era un sustituto del padre, de suerte que este primer sueño de angustia había traído a la luz aquella angustia destinada a gobernar su vida en lo sucesivo. Lo que se deduce del material brindado por el soñante, nos hallamos frente a los siguientes jirones de reconstrucción. Un episodio real de una época muy temprana, mirar,
inmovilidad, problemas sexuales, castración, el padre, algo terrorífico. El pasaje del sueño en que se dice, de repente la ventana se abre sola, tiene que tener este significado, los ojos se abren de pronto. Por tanto, yo duermo y despierto de repente, y entonces veo algo, el árbol con los lobos. El mirar atento que en el sueño se atribuye a los lobos debe más bien trasladarse a él. Entonces, en un punto decisivo había tenido lugar un trastorno que, por lo demás, se anuncia por otro trastorno en el contenido manifiesto del sueño. En efecto, era también un trastorno que los lobos estuvieran sentados arriba del árbol mientras que en el relato del abuelo se encontraban abajo y no podían trepar a él. Y si también el otro aspecto destacado por el soñante estuviera desfigurado por trastorno o inversión. Entonces, en lugar de inmovilidad, los lobos estaban ahí sentados sin moverse, lo miraban, pero no se meneaban, querría decir, violentísimo movimiento. Él despierta, pues, de repente, y ve ante sí una escena de intensa movilidad, que mira con tensa atención. En un caso la desfiguración consistiría en una permuta de sujeto y objeto, actividad y pasividad, ser mirado en lugar de mirar, en el otro, en una mudanza en lo contrario, reposo en lugar de movilidad. El árbol es el árbol de Navidad. Ahora podía establecerse con certeza el punto temporal del sueño y del cambio que parte de él. Fue apenas antes de cumplir los 4 años. Sabemos que en tales circunstancias es fácil que el niño anticipe en el sueño el cumplimiento de sus deseos. Por tanto, en el sueño era ya la noche de Navidad, el contenido del sueño le mostraba sus aguinaldos, del árbol colgaban los regalos que le estaban destinados. Pero los regalos se habían transformado en lobos, y el sueño culminó en que le sobrevino angustia de ser devorado por el lobo, probablemente el padre, y buscó refugio en su huaya. El conocimiento de su desarrollo sexual anterior al sueño nos posibilita llenar las lagunas de este y esclarecer la mudanza de la satisfacción en angustia. Entre los deseos formadores del sueño, el más intenso tiene que haber sido el que se movía tras la satisfacción sexual que en esa época anhelaba del padre. La intensidad de ese deseo consiguió refrescar la huella anémica hacía tiempo olvidada de una escena apta para mostrarle el aspecto que tenía la satisfacción sexual por el padre, y el resultado fue terror, pavor ante el cumplimiento de ese deseo, represión de la emoción que se había figurado mediante ese deseo, y por eso huía del padre a refugiarse en el haya no peligrosa. El valor de esta fecha de la Navidad se había conservado en el supuesto recuerdo de que tuvo el primer ataque de furia por no quedar satisfecho con los regalos de Navidad. El recuerdo compendiaba algo de correcto y falso, en efecto, no podía ser verdadero sin modificación, pues, de acuerdo con lo enunciado repetidas veces por sus padres, su conducta díscola ya había llamado la atención tras el regreso de ellos en el otoño y no solamente a partir de la Navidad. Pero lo esencial de los vínculos entre falta de satisfacción amorosa, furia y Navidades se había preservado en ese recuerdo. Ahora bien, ¿qué imagen pudo ser convocada por esa añoranza sexual eficaz durante la noche? ¿Qué imagen capaz de provocar un terror tan intenso ante el cumplimiento deseado? De acuerdo con el material del análisis, esa imagen debía llenar una condición, tenía que ser idónea para fundamentar el convencimiento en la existencia de la castración. Entonces, fue la angustia de castración el motor de la mudanza de afecto. Lo que esa noche se activó del caos de las huellas de impresiones inconscientes fue la imagen de un coito entre los padres bajo circunstancias no del todo habituales y particularmente favorables a la observación. Poco a poco se consiguieron respuestas satisfactorias para todas las preguntas. Así, primero se estableció la edad del niño en el momento de la observación más o menos en 1,5 años. Por entonces padeció de malaria cuyos ataques se repetían diariamente a determinadas horas. Nota de pie de página. A partir de su 10º año estuvo sometido a depresiones temporarias que empezaban después de mediodía y culminaban hacia las 5 de la tarde. La depresión recurrente sustituía al ataque de fiebre o fatiga de entonces. Las 5 de la tarde fue o el momento de máxima fiebre o el de la observación del coito, a menos que ambos coincidiesen. Es probable que justamente a raíz de esta enfermedad él se encontrara en el dormitorio de los padres. La contracción de este mal nos sugiere situar el hecho en una edad de n+1,5 años. Dormía, pues, en su camita en la habitación de sus padres cuando despertó,
tal vez a con 36 secuencia de un aumento de la fiebre, pasado el mediodía, quizás hacia las 5 de la tarde, la hora señalada luego para la depresión. Nota de pie de página. Con ropa interior blanca, los lobos blancos. Texto. Al despertar fue testigo de un coitus a tergo repetido 3 veces, nota de pie de página. ¿De dónde vienen las 3 veces? En cierta oportunidad sostuvo repentinamente que yo había pesquisado ese detalle por interpretación. No era así. Se trató de una ocurrencia espontánea, sustraída de toda crítica ulterior, que él me atribuyó como era su costumbre, volviéndola digna de crédito mediante esa proyección. Texto. Pudo ver los genitales de la madre así como el miembro del padre y comprendió el hecho así como su significado. Nota de pie de página. Opino que lo comprendió en la época del sueño, a los 4 años, no en la de la observación. Cuando contaba 1,5 años recibió las impresiones cuya comprensión con efecto retardado le fue posibilitada luego, en la época del sueño, por su desarrollo, su excitación sexual y su investigación sexual. Del material probatorio no surge que las 3 veces se hubiera consumado desde atrás. Una escena vivenciada y comprendida en tales circunstancias. Nota de pie de página. No cabe desembarazarse de la primera de estas dificultades mediante el supuesto de que en la época de la observación el niño probablemente fuera un año mayor, vale decir, tuviera 2,5 años, edad a la cual quizá ya poseyera plena capacidad lingüística. En el caso de mi paciente, todas las circunstancias colaterales excluían prácticamente ese desplazamiento de fechas. Por otra parte, téngase en cuenta que en el análisis no es raro en absoluto el descubrimiento de tales escenas de coito entre los padres. Ahora bien, su condición es, justamente, que correspondan a la más temprana infancia. Mientras más edad tenga el niño, más cuidado pondrán los padres, dentro de cierto nivel social, en no ofrecerle la oportunidad de realizar esa observación. Primero continuaremos el estudio de los vínculos de esta escena primordial, PCO en el sueño, con los síntomas y con la biografía del paciente. Perseguiremos por separado los efectos que partieron del contenido esencial de la escena y de una de sus impresiones visuales. Opinó que la posición del lobo en esa imagen habría podido recordarle a la del padre durante la escena primordial construida. Como quiera que fuese, esta imagen se convirtió en el punto de partida de ulteriores efectos angustiantes. Cierta vez que en su 7º u 8º año le anunciaron que al día siguiente tendría un nuevo maestro, por la noche lo soñó como un león que se acercaba rugiendo a su cama en la posición que tenía el lobo en aquella imagen, y de nuevo despertó con angustia. Para entonces ya había superado la fobia al lobo, y por eso estaba en libertad de elegirse un nuevo animal angustiante. Además, en este sueño tardío reconoció al maestro como un sustituto del padre. En su época de estudiante secundario, el destino le deparó una rara ocasión para refrescar su fobia al lobo y para convertir en punto de partida de graves inhibiciones la relación que estaba en su base. El maestro que tenía a su cargo las lecciones de latín se llamaba Wulf Lobo. Desde el comienzo lo amedrentó. Una vez se atrajo una grave reprimenda de su parte porque en una traducción del latín había cometido un error tonto, y a partir de entonces no pudo librarse de una angustia paralizante frente a ese maestro, que pronto se transfirió a otros. Es que el lobo seguía siendo el padre. Nota de pie de página. El primero de los síntomas pasajeros que el paciente produjo en el tratamiento se remontaría también en la fobia al lobo y al cuento de los 7 cabritos. En la sala donde se desarrollaron las primeras sesiones había un gran reloj de pared frente al paciente, quien permanecía tendido sobre un diván de espaldas a mí. Me llamó la atención que de tiempo en tiempo se volviera hacia mí, mirándome de manera muy amistosa, como sosegándose, y acto seguido dirigiera su mirada al reloj. Su explicación acordándose de que el menor de los 7 cabritos había hallado un escondrijo en la caja del reloj de pared, mientras sus 6 hermanitos eran comidos por el lobo. He aquí, pues, lo que en esa época quería decirme: sé bueno conmigo. Debo tenerte miedo. ¿Quieres comerme? Debo esconderme de ti en la caja del reloj de pared como el menor de los cabritos. El lobo al que tenía miedo era sin duda el padre, pero la angustia ante el lobo estaba ligada a la condición de la posición erguida.
No menos significatividad se atrajo la posición que, según nuestra construcción de la escena primordial, había visto adoptar a la mujer, pero esa significatividad permaneció limitada al campo sexual. El fenómeno más llamativo de su vida amorosa tras llegar a la madurez eran ataques de un enamoramiento sensual compulsivo que emergían en enigmática secuencia y volvían a desaparecer, desencadenaban en él una gigantesca energía aún en épocas en que se encontraba inhibido en los demás terrenos, y se sustraían por entero a su gobierno. La mujer tenía que haber adoptado la posición que atribuimos a la madre en la escena primordial. A partir de la pubertad sintió como el mayor encanto de la mujer grandes y llamativas nalgas, otro coito que no fuera desde atrás apenas le deparaba goce. Pertenece a la ensambladura de la propensión anal erótica y se cuenta entre los rasgos arcaicos que singularizan a esta constitución. Es lícito concebir el acoplamiento desde atrás, more ferarum como la forma filogenéticamente más antigua. Sigamos ahora elucidando los vínculos entre sueño y escena primordial. Según las expectativas que hemos concebido hasta aquí, el sueño estaba destinado a exhibir ante el niño, que se regocijaba del cumplimiento de sus deseos navideños, la imagen de la satisfacción sexual por el padre según la había visto en aquella escena primordial, y como arquetipo de la satisfacción que él mismo anhelaba del padre. Ahora bien, en vez de esta imagen emerge el material de la historia que su abuelo le había contado poco antes, el árbol, los lobos, la falta de rabo, en forma de sobrecompensación en las colas frondosas de los supuestos lobos. Aquí nos falta un nexo, un puente asociativo que lleve desde el contenido de la historia primordial hasta el de la historia del lobo. De nuevo, esa conexión es dada por la postura, y solo por ella. En el relato del abuelo, el lobo rabón pide a los otros que monten sobre él. Mediante este detalle despertó el recuerdo de la imagen de la escena primordial, y por este camino el material de esta última pudo ser subrogado por el de la historia del lobo, al par que el número de 2 de los padres era sustituido convenientemente por la multiplicidad de los lobos. El contenido del sueño experimentó un nuevo cambio cuando el material de la historia del lobo se adecuó al contenido del cuento de los 7 cabritos, tomando prestado de este el número 7. Nota de pie de página. En el sueño se dice 6 o 7. 6 es el número de los niños devorados, el séptimo se salvó escondiéndose en la caja del reloj. Sigue siendo ley rigurosa de la interpretación del sueño que todo detalle encuentre su esclarecimiento. Texto. La migración del material, escena primordial historia del lobo cuento de los 7 cabritos, es el reflejo del progreso del pensamiento en el curso de la formación del sueño, añoranza de satisfacción sexual por el padre, intelección de que ella está condicionada a la castración, angustia ante el padre. Opino que solo ahora ha quedado esclarecido en todas sus partes el sueño de angustia de este niño de 4 años. Nota de pie de página. Ahora que hemos logrado la síntesis de este sueño, intentaré una exposición panorámica de los vínculos entre su contenido manifiesto y los pensamientos oníricos latentes. Véase la síntesis del primer sueño de Dora. Es de noche y estoy en mi cama. Lo segundo es el comienzo de la reproducción de la escena primordial. Es de noche, es desfiguración de yo había dormido. La observación, sé que era invierno cuando soñé, y de noche, se refiere al recuerdo del sueño, no pertenece a su contenido. Es correcta, era una de las noches anteriores su cumpleaños, o sea, al día de Navidad. De repente, la ventana se abre sola, cabe traducirlo, de repente me despierto solo, recuerdo de la escena primordial. La historia del lobo que saltaba adentro por la ventana hace valer su influjo modificatorio y muda la expresión directa en una figural. Al mismo tiempo, la introducción de la ventana sirve para colocar en el presente lo que resta del contenido del sueño. La víspera de Navidad las puertas se abren de repente y uno ve frente al árbol con los regalos. Aquí se hace valer entonces el influjo de la espera actual de la Navidad, que también incluye a la satisfacción sexual. El nogal grande. Subrogador del árbol de Navidad, vale decir, actual, además, el árbol de la historia del lobo, en que se refugia el sastre perseguido y bajo el cual los lobos lo acechan. El árbol alto es también, de esto he podido convencerme a menudo, un símbolo de la observación, del voyeurismo. Si uno se sienta sobre el árbol puede ver todo lo que pasa abajo, y no es visto a su vez.
Recuérdese la conocida historia de Boccaccio y anécdotas parecidas. Los lobos. Su número, 6 o 7. En la historia del lobo se trata de una manada sin indicación de número. La precisión de este último muestra la influencia del cuento de los 7 cabritos, de los que 6 fueron comidos. La sustitución del número de 2 por una multitud, lo cual sería absurdo en la escena primordial, es bienvenida, por la resistencia, como un medio de desfiguración. En el dibujo agregado al sueño, el soñante dio expresión al número 5, probablemente destinado a corregir la indicación, es de noche. Están sentados sobre el árbol. En primer lugar sustituyen a los regalos de Navidad pendientes del árbol, pero también están situados sobre el árbol porque eso puede significar que miran. En la historia del abuelo estaban agazapados abajo, alrededor del árbol. Por tanto, en el sueño se ha invertido su relación con el árbol, de lo cual cabe inferir que en el contenido del sueño se produjeron todavía otras inversiones del material latente. Lo miraban con tensa atención. Este rasgo ha llegado al sueño enteramente desde la escena primordial, a expensas de un total trastorno. Son totalmente blancos. Este rasgo en sí inesencial, destacado con fuerza en el relato del soñante, debe su intensidad a una vasta fusión de elementos provenientes de todos los estratos del material, y reúne además un detalle accesorio de las otras fuentes oníricas con un fragmento más significativo de la escena primordial. Este último determinismo procede sin duda de la ropa interior y las sábanas blancas de los padres, además, de la blancura de las majadas, de los perros ovejeros, Corao alusión a sus investigaciones sexuales en animales, y de lo blanco en el cuento de los 7 cabritos, en que la madre es reconocida por su pata blanca. Luego entenderemos también la ropa blanca como alusión a la muerte. De hecho, en lo que sigue no parece haber una referencia clara a este punto. ¿Acaso haya una relación con el episodio de la mortaja? Página 90. Punto. Estaban ahí sentados, inmóviles. Con esto es contradicho el contenido más llamativo de la escena observada, la movilidad, que, por oposición a que lleva, establece la conexión entre escena primordial e historia del lobo. Tienen rabos como zorros. Está destinado a contradecir un resultado que se obtuvo por la repercusión de la escena primordial sobre la historia del lobo y que ha de reconocerse como la conclusión más importante de la investigación sexual. Por consiguiente, existe de hecho una castración. El terror con que es recibido este resultado del pensamiento se abre paso por fin en el sueño y le pone término. La angustia de ser devorada por los lobos. Al soñante le pareció no motivada por el contenido del sueño. Dijo, no habría debido sentir miedo, pues los lobos tenían más bien el aspecto de zorros o perros, tampoco se abalanzaban sobre mí como para morderme, sino que estaban muy tranquilos y no parecían temibles. Discernimos que el trabajo onírico se empeñó durante un lapso en volver inocuos los contenidos penosos mediante su mudanza en lo contrario. Ellos no se mueven, tienen hermosísimos rabos, punto, hasta que por último este recurso fracasa y estalla la angustia. Ella encuentra su expresión con auxilio del cuento en que los cabritos hijos son devorados por el lobo padre. Es posible que este contenido del cuento trajese a la memoria, a su vez, amenazas en broma del padre en sus juegos con el hijo, de suerte que la angustia de ser devorado por el lobo bien podría ser a la vez una reminiscencia y un sustituto por desplazamiento. Las fuerzas motrices de deseo de este sueño son palmarias, a los deseos diurnos superficiales de que ojalá llegue ya la noche de Navidad con sus regalos, sueño de impaciencia, se asocia el deseo más profundo, permanente por esa época, de ser satisfecho sexualmente por el padre, deseo que al comienzo es sustituido por el de volver a ver lo que aquella vez resultó tan cautivante. Luego el proceso psíquico describe esta trayectoria, desde el cumplimiento de ese deseo en la escena primordial convocada, hasta la desautorización del deseo, que ahora se ha vuelto inevitable, y la represión. El empeño de ofrecer al lector algún equivalente de la fuerza probatoria de un análisis que el misino pudiera realizar me ha obligado a esta extensa y prolija exposición. ¿Acaso ella lo disuada también de pedir la publicación de casos cuyo análisis se haya extendido durante varios años? Texto. Luego de todo lo dicho hasta aquí, puedo abreviar la exposición del efecto patógeno de la escena primordial y de la alteración que provocó en el desarrollo sexual del paciente el ulterior despertar de esa escena.
seguiremos solo aquel efecto que el sueño expresa. Más adelante se nos volverá claro que de la escena primordial no partió una única corriente sexual, sino toda una serie de ellas, directamente una fragmentación de la libido. Además, se nos evidenciará que la activación de esa escena, adrede evito el término, recuerdo, tiene el mismo efecto que si ella fuera una vivencia reciente. La escena produce efectos con posterioridad y nada ha perdido de su frescura entre tanto, en el intervalo de 1,5 a 4 años. ¿Acaso en lo que sigue hallaremos todavía un punto de apoyo para pensar que ya había producido determinados efectos en la época de su percepción, o sea a partir del 1,5 años? Ha supuesto que el proceso observado era un acto violento, solo que no armonizaba con ello el rostro de contento que vio poner a la madre, nota de pie de página. ¿Acaso solo daríamos razón de los enunciados del paciente suponiendo que el objeto de su observación fue primero un coito en posición normal, que debió despertarle la impresión de un acto sádico? Solo después de esto se mudó la postura, de suerte que tuvo oportunidad de hacer otras observaciones y juicios. No perdamos de vista la situación real, a saber, que el analizado expresaba, a la edad de 25 años, unas impresiones y emociones de su 4º año de vida con palabras que en esa época no habría hallado. Si se descuida esta puntualización, fácilmente se hallará cómico e increíble que un niño de 4 años pudiera ser capaz de tales juicios y expertos pensamientos. Este es, simplemente, un segundo caso de posterioridad, efecto retardado. Cuando tiene 1,5 años el niño recibe una impresión frente a la cual no puede reaccionar suficientemente, solo la comprende y es capturado por ella cuando es reanimada a los 4 años, y solo 2 decenios después, en el análisis, puede asir con una actividad de pensamiento consciente lo que ocurrió entonces dentro de él. El analizado prescinde, pues, con razón de las 3 fases temporales e introduce su yo presente en la situación del lejano pasado. Y lo seguimos en eso, ya que si una observación de sí y una interpretación son correctas, el efecto tiene que resultar como si uno pudiera desdeñar la distancia entre la segunda y la tercera fase temporal. Esta teoría del efecto retardado ya había sido propuesta por Freud en estudios sobre la histeria 1895, al examinar lo que denominó en esa oportunidad, histeria de retención. Pero en esas exposiciones primitivas los efectos de la escena primordial eran diferidos al menos hasta la pubertad, y en ningún momento se suponía en ellas que la propia escena primordial podía presentarse en una edad tan temprana como en el presente caso. Lo esencialmente nuevo que le aportó la observación del comercio sexual entre los padres fue el convencimiento de la efectiva realidad de la castración, cuya posibilidad ya antes había ocupado su pensamiento. La visión de las 2 niñas orinando, la amenaza de la ñaña, la interpretación de la gobernanza sobre los alfeñiques, el recuerdo de que el padre había partido en pedazos una serpiente. En efecto, ahora veía con sus propios ojos la herida de que había hablado la ñaña, y comprendía que su presencia era una condición para el comercio sexual con el padre. Ya no podía confundirla con la cola, como en la observación de las niñitas. El desenlace del sueño fue una angustia de la que no se calmó hasta no tener junto a sí a su ñaña. Se refugió pues en ella, huyendo del padre. La angustia fue una desautorización del deseo de satisfacción sexual por el padre, aspiración esta última que le había sido instalada por el sueño. Su expresión, ser comido por el lobo, no era más que una transposición, regresiva, como luego veremos del deseo de ser poseído sexualmente por el padre, vale decir, de ser satisfecho del mismo modo que la madre. Su última meta sexual, la actitud pasiva hacia el padre, había sucumbido a una represión, esfuerzo de desalojo, reemplazando la angustia ante el padre en la forma de la fobia al lobo. Y la fuerza pulsionante de esa represión. De acuerdo con toda la situación, no pudo ser sino la libido narcisista genital que, como cuidado por su miembro viril, se revolvió contra una satisfacción que parecía condicionada por la renuncia a ese miembro. Del narcisismo amenazado tomó él la masculinidad con la que se defendió de la actitud pasiva hacia el padre. Ahora caemos en la cuenta de que en este punto de la exposición tenemos que cambiar nuestra terminología. En el curso del sueño había alcanzado una nueva fase de su organización sexual. Hasta ese momento los opuestos sexuales eran para él activo y pasivo.
desde la seducción, su meta sexual era pasiva, ser tocado en los genitales, luego se tornó, por regresión al estadio anterior de la organización sádico-anal, en la meta masoquista de recibir un correctivo, de ser castigado. Le era indiferente que esa meta se alcanzase en el varón o en la mujer. Sin miramiento alguno por la diferencia de sexo había migrado de la ñaña al padre, pidiendo de aquel el ser tocado en el miembro, y había querido irritar a su padre para que le castigase. En todo esto no intervenía para nada el órgano genital. En la fantasía de ser golpeado en el pene se exteriorizó aún la relación, encubierta por la regresión. La activación de la escena primaria en el sueño le retrotrajo entonces a la organización genital. Descubrió la vagina y el significado biológico de masculino y femenino. Ahora comprendió que activo equivalía a masculino, y pasivo a femenino. Así, su meta sexual pasiva no podía menos que mudarse en una meta femenina, cobrar esta expresión, ser poseído sexualmente por el padre, en vez de ser azotado por él en los genitales o en la cola. Pues bien, esta meta femenina cayó bajo la represión y se vio precisada a dejarse sustituir por la angustia ante el lobo. Agreguemos todavía, en cuanto a la apreciación de la fobia al lobo, que padre y madre, ambos, devinieron lobos. En efecto, la madre representaba el papel del lobo castrado que hacía que los otros se le montaran encima, y el padre, el del lobo que se montaba. Sin embargo, según lo hemos escuchado asegurarnos, su angustia se dirigía solo al lobo erguido, o sea, al padre. Además, nos llama por fuerza la atención que la angustia en que desembocó el sueño tuviera un modelo en el relato del abuelo. En efecto, el lobo castrado, que hace que los otros se le monten encima, cae presa de angustia tan pronto le recuerdan su falta de rabo. Parece, pues, que en el curso del proceso onírico se hubiera identificado con la madre castrada y ahora se revolviera contra este resultado. En una traducción que confiamos sea correcta, si quieres ser satisfecho por el padre tienes que consentir en la castración como la madre, pero yo no quiero. Una nítida protesta de la masculinidad, entonces. Por lo demás, tengamos en claro que el desarrollo sexual del caso aquí estudiado presenta para nuestra investigación la considerable desventaja de no estar exento de perturbaciones. Primero es influido de manera decisiva por la seducción, y luego desviado por la escena de la observación del coito que con posterioridad ejerce el efecto de una segunda seducción. 46. 5. Algunas discusiones. El oso blanco y la ballena, se ha dicho, no pueden declararse la guerra porque, limitado cada uno a su elemento, nunca se encuentran frente a frente. Igualmente imposible me resulta entablar una discusión con trabajadores del campo de la psicología o de la teoría de las neurosis que no admitan las premisas del psicoanálisis y juzguen artificiosos sus resultados. Pero, junto a ellos, se ha desarrollado en los últimos años una oposición de parte de otros que al menos así opinan ellos pisan el terreno del análisis, no ponen en tela de juicio su técnica ni sus resultados, sino que solo se consideran autorizados a deducir del mismo material consecuencias diversas y a someterlo a otras concepciones. Ahora bien, la controversia teórica es las más de las veces infecunda. Tan pronto uno empieza a distanciarse del material del que debe nutrirse, corre el riesgo de embriagarse con sus propias aseveraciones y terminar sustentando opiniones que cualquier observación habría refutado. Por eso considero muchísimo más adecuado combatir concepciones divergentes poniéndolas a prueba en casos y problemas singulares. Antes consigné, página 37, que se considerará sin duda improbable, que un niño a la tierna edad de 1,5 años sea capaz de recoger la percepción de un proceso tan complicado y conservarlo de manera tan fiel en su inconsciente. El segundo, que a los 4 años sea posible elaborar con posterioridad, nachtragelk, hasta llegar a entenderlas, osas impresiones así recibidas, y, por último, que mediante algún procedimiento pueda lograrse hacer conscientes, de una manera coherente y convincente, una escena vivenciada y comprendida en tales circunstancias. Esta última cuestión es puramente fáctica. Quien se tome el trabajo de llevar el análisis por medio de la técnica prescrita hasta esas profundidades se convencerá de que es muy posible. Los otros dos reparos se apoyan en un menosprecio por las impresiones de la temprana infancia, a las que no se concede unos efectos tan duraderos.
Pretenden buscar la causación de las neurosis casi exclusivamente en los serios conflictos de la vida posterior, y suponen que la sustantividad de la infancia no es sino un espejismo que nos provoca en el análisis la tendencia de los neuróticos a expresar sus intereses del presente en reminiscencias y símbolos del lejano pasado. Con semejante apreciación del factor infantil se eliminan muchas de las que han sido las características más íntimas del análisis. Sometamos a examen, pues, la concepción de que esas escenas de la primera infancia, como nos las brinda un análisis exhaustivo de las neurosis, en nuestro caso, por ejemplo, no serían reproducciones de episodios reales. Si así fuera, uno podría desde luego ahorrarse aquellas extrañas atribuciones a la vida anímica y a la operación intelectual de niños de cortísima edad. Es preciso admitir que si la mencionada concepción de estas escenas infantiles fuera la correcta, en nada cambiaría al principio la práctica del análisis. Si en verdad el neurótico tuviera esta mala peculiaridad de extrañar su interés del presente y adherirlo a esas formaciones sustitutivas, regresivas, de su fantasía, no se podría hacer otra cosa que seguirlo por ese camino y llevar a su conciencia esas producciones inconscientes, puesto que, aun prescindiendo por completo de su disvalor objetivo, poseen para nosotros supremo valor en cuanto son por el momento las portadoras y poseedoras del interés que queremos liberar para orientarlo hacia las tareas del presente. Así, la trayectoria del análisis debería ser exactamente igual a la del análisis ingenuo que tiene por verdaderas estas fantasías. Solo al final, tras el descubrimiento de tales fantasías, se establecería la diferencia. Entonces uno diría al enfermo, muy bien, el curso de su neurosis ha sido como si usted hubiera recibido en su infancia esas impresiones, urdiendo desde ellas la trama. Bien advierte que eso no es posible. Eran productos de su fantasía destinados a desviarlo de las tareas objetivas que lo aguardaban. Consienta en que pesquisemos ahora cuáles eran esas tareas y qué vías de conexión existieron entre ellas y sus fantasías. Tras esa tramitación de las fantasías infantiles podría iniciarse un segundo tramo del tratamiento, vuelto hacia la vida real. Una abreviación de ese camino, vale decir, una modificación de la cura psicoanalítica como se la ha ejercido hasta hoy, sería técnicamente inadmisible. Si uno no hace consciente al enfermo de estas fantasías en toda su amplitud, tampoco puede poner a su disposición el interés ligado a ellas. Si se lo desvía de ellas tan pronto se vislumbra su existencia y su esbozo general, no se hará sino apoyar la obra de la represión. Si se las desvaloriza prematuramente, por ejemplo revelándole que no se trata sino de fantasías que no tienen ningún valor objetivo, nunca se conseguirá su cooperación para llevarlas a la conciencia. Por lo tanto, como quiera que se aprecie a estas escenas infantiles, la técnica analítica no experimentará ningún cambio si se procede correctamente. Tales escenas infantiles no son reproducidas en la cura como recuerdos, al menos hasta donde alcanza mi experiencia, sino que son resultado de la construcción. Estos recuerdos antes inconscientes no tienen por qué ser siempre verdaderos, pueden serlo, pero a menudo están dislocados, desfigurados, respecto de la verdad, impregnados de elementos fantaseados, de manera en un todo semejante a los llamados recuerdos encubridores que se han conservado espontáneamente. He aquí lo único que yo quiero decir, escenas como las de mi paciente, de una época tan temprana y de semejante contenido, que luego reclaman una significatividad tan extraordinaria para la historia del caso, no son por lo general reproducidas como recuerdos, sino que es preciso colegirlas, construirlas, paso a paso y laboriosamente a partir de una suma de indicaciones. No soy de la opinión de que esas escenas deban ser necesariamente fantasías por el hecho de que no reaparezcan como recuerdos. Hay algo que a mi juicio tiene exactamente el mismo valor que el recuerdo, el hecho de que, como en nuestro caso, se sustituyan por sueños cuyo análisis reconduce de manera regular a la misma escena y que reproducen, en una infatigable labor de refundición, cada fragmento de su contenido. Es que el soñar es también un recordar, si bien sometido a las condiciones nocturnas y de la formación del sueño. Por este retorno en el soñar me explico que en los pacientes mismos se forme poco a poco un convencimiento cierto de la realidad de esas escenas primordiales, nota. A las vivencias infantiles más antiguas no las tenemos más como tales, sino que son reemplazadas en el análisis por transferencias y sueños.
Texto. El psicoterapeuta de viejo cuño sugerirá a su paciente que está sano, que ha superado sus inhibiciones, etc., y el psicoanalista no hará sino sugerirle que de niño ha tenido tal o cual vivencia que es preciso que recuerde ahora para ponerse sano. Tengamos en claro que este último intento de explicación de nuestro contrincante desemboca en una resolución de las escenas infantiles mucho más radical que la anunciada al comienzo. Se pretendía que no eran realidades, sino fantasías. Y ahora resulta, con evidencia, que no son fantasías del enfermo, sino del propio analista, quien las impone al analizado desde algún complejo personal. Es indudable que el analista, enterado de este reproche, querrá alegar para su descargo cuán paso a paso se llegó a la construcción de estas fantasías supuestamente instiladas por él, cuán independiente de la incitación médica demostró ser en muchos puntos su resultado final, cómo a partir de cierta fase del tratamiento todo parecía converger hacia ellas y ahora, en la síntesis, los más diversos y notables resultados irradian de ellas, y cómo justamente mediante su supuesto hallaron solución los grandes y los más pequeños problemas así como las rarezas del historial clínico, aducirá que no se atribuye a sí mismo suficiente ingenio para urdir un episodio que pudiera llenar al mismo tiempo todas esas exigencias. Pero tampoco ese alegato tendrá efecto alguno sobre la otra parte, que no ha vivenciado el análisis por sí misma. Una par le imputará a la otra un refinado autoengaño, y a su vez será acusada de miopía en el juicio, no se llegará a una decisión. Consideremos ahora otro factor que sostiene a nuestros oponentes en su concepción de las escenas infantiles construidas. Es el siguiente: todos los procesos que se han invocado para esclarecer estas cuestionables formaciones como fantasías existen de hecho y su significatividad se admite. El extrañamiento del interés respecto de las tareas de la vida real. Nota. La existencia de fantasías como formaciones sustitutivas de las acciones omitidas, la tendencia regresiva que se expresa en estas creaciones, regresiva en más de un sentido, en tanto sobreviene al mismo tiempo un retiro de la vida real y un remontarse al pasado, todo eso es cierto y el análisis lo puede corroborar regularmente. Me permito hacer notar en este punto que en la bibliografía psicoanalítica de hoy las contradicciones suelen regirse por el principio de pars pro toto. De un conjunto en extremo compuesto se extrae un sector de los factores operantes, se lo proclama como la verdad y en aras de él se contradice al otro sector y al todo. Si uno mira un poco más de cerca el grupo que ha merecido esa preferencia, halla que es el que contiene lo consabido ya en algún otro campo, o lo que más se le aproxima. El conflicto actual, el extrañamiento de la realidad, la satisfacción sustitutiva en la fantasía, la regresión al material del pasado, todo eso ha integrado desde siempre mi propia doctrina y por cierto dentro de idéntica trabazón, quizá con mínimas variantes terminológicas. Pero no era toda mi doctrina, sino solo la parte de la causación que produce sus efectos en el sentido regresivo desde la realidad hacia la formación de la neurosis. Junto a ella dejé sitio para un segundo influjo, progrediente, que produce sus efectos desde las impresiones infantiles, señala el camino al libido que se retira de la vida y permite comprender la regresión a la infancia, de otro modo inexplicable. Así, según mi concepción, ambos factores se conjugan en la formación de síntoma. Pero una conjugación anterior me parece de igual valor. Sostengo, en efecto, que el influjo de la infancia ya se hizo sentir en la situación inicial de la formación de neurosis determinando de manera decisiva si el individuo fracasaría, y en qué punto, en el dominio de los problemas reales de la vida. Por tanto, lo que está en discusión es el valor del factor infantil. La tarea se circunscribe a hallar un caso apto para demostrar ese valor fuera de duda. Ahora bien, lo es el caso clínico que tratamos aquí con tanto detalle, cuyo carácter distintivo radica en que a la neurosis luego contraída le precedió una neurosis de la primera infancia. Por eso lo escogí para su comunicación. Si alguien pretendiera desautorizarlo pareciéndole que la zoofobia no posee entidad suficiente para reconocerla como una neurosis en sí misma, debo anticiparle que a esa fobia siguieron, sin solución de continuidad, un ceremonial, unas acciones y unos pensamientos obsesivos que consideraré en los siguientes capítulos de este trabajo. Que un niño contraiga una neurosis en su tercero o cuarto años prueba sobre todo que las vivencias infantiles son capaces por sí solas de producir una neurosis sin que para ello
haga falta la huida frente a una tarea planteada por la vida. Se objetará que también el niño se ve de continuo ante tareas de las que quizá preferiría sustraerse. Ello es cierto, pero la vida de un niño antes de la edad escolar es fácil de abarcar y uno puede indagar si hay en ella una tarea que comande la causación de la neurosis. Ahora bien, no se descubre otra cosa que unas mociones pulsionales que el niño no puede satisfacer y que todavía es incapaz de dominar, y las fuentes de que aquellas brotan. La enorme abreviación del intervalo transcurrido entre el estallido de la neurosis y la época de las vivencias infantiles en cuestión hace, como era de esperar, que la parte regresiva de la causación se comprima al máximo y que la parte progrediente, el influjo de las impresiones tempranas, salga a la luz sin disfraz. Supongamos como premisa incontrastable que una escena primordial de esa índole haya sido desplegada de manera correcta según los preceptos técnicos, que sea indispensable para la solución conjunta de todos los enigmas que nos plantea la sintomatología de la neurosis de la infancia, que de ella irradien toda clase de efectos del mismo modo como todos los hilos del análisis llevaron hasta ella. Entonces, con respecto a su contenido, será imposible que no constituya la reproducción de una realidad vivenciada por el niño. El niño, como el adulto, solo puede producir fantasías con un material adquirido de alguna parte. El niño tiene cerrados algunos de los caminos que le permitirían esa adquisición, la lectura, por ejemplo, y el lapso de que dispuso para lograrla es breve y resulta fácil compulsar esas fuentes. En nuestro caso, la escena primordial contiene la imagen del comercio sexual entre los padres en una postura particularmente propicia para ciertas observaciones. Ahora bien, ello no probaría nada en favor de la realidad objetiva de esa escena si la hallásemos en un enfermo cuyos síntomas, o sea los efectos de la escena, se presentaran en algún momento de su vida posterior. En tal caso, pudo haber adquirido en los más diversos puntos temporales del largo intervalo las impresiones, representaciones y conocimientos que luego mudó en una imagen de la fantasía, proyectándola retrospectivamente sobre su infancia y adhiriéndola a sus padres. Más cuando los efectos de tal escena se presentan en el cuarto o quinto año de vida, es preciso que el niño haya sido espectador de la escena a una edad todavía más temprana. Por ende, solo veo estas dos posibilidades: o el análisis que parte de su neurosis de la infancia es un mero desvarío, o todo es tal cual lo expuse antes. En un pasaje anterior, página 40, tropezamos sin duda con esta ambigüedad: la predilección del paciente por las nalgas femeninas y por el coito en la postura en que ellas más resaltan parecía tener que derivarse del coito observado entre los padres, pero, al mismo tiempo, esa preferencia era un rasgo universal de las constituciones arcaicas con predisposición a la neurosis obsesiva. Sobre este punto se nos ofrece la sugerente salida de solucionar la contradicción. Como una sobredeterminación. La persona en quien observó esa posición durante el coito era en efecto su padre carnal, de quien muy bien pudo haber heredado esa predilección constitucional. Ni la posterior enfermedad del padre ni el historial familiar contradicen esto, como ya consignamos, Pac 21, un hermano del padre falleció en un estado que es preciso concebir como el desenlace de una afección obsesiva grave. En ese contexto nos acordamos de que su hermana, en su seducción del niñito de 3 1/4 años, había formulado contra la anciana y buena haya la rara calumnia de que ponía a toda la gente dada vuelta y luego les agarraba los genitales, página 20. No pudo menos que imponérsenos la idea de que acaso también la hermana, a edad igualmente tierna, fue espectadora de la misma escena que luego vio su hermano, y de ahí pudo recoger la incitación para el poner dado vuelta en el acto sexual. Además, esta hipótesis apuntaría a una fuente de su precocidad sexual. Empero, es posible otra concepción de la escena primordial que está en la base del sueño. Ella se aparta en buena medida de la decisión adoptada antes y nos avienta muchas dificultades. Pues bien, opino que todo el asunto se puede entender también de la siguiente manera. No podemos renunciar al supuesto de que este niño observa un coito a cuya vista adquiere el conocimiento de que la castración puede ser algo más que una vacua amenaza. Por otra parte, el valor que más tarde reciben las posturas de hombre y mujer para su desarrollo de angustia y como condición de amor no admite otra opción que inferir esto: debe de tratarse de un coitus a tergo, more ferarum. Pero hay otro factor que no es insustituible y puede desdeñarse. ¿Acaso no fue un coito entre los padres,
sino un coito entre animales, el observado por el niño y trasladado luego a los padres, como si hubiera descubierto que los padres no obrarían de otro modo. Esta concepción es propiciada sobre todo por el hecho de que los lobos del sueño son en verdad perros ovejeros, como tales aparecen en el dibujo. Poco antes del sueño habían llevado repetidas veces al niño a visitar las majadas de ovejas, página 30, y bien pudo ver esos grandes perros blancos, siendo probable que los observara también durante el coito. A esto yo referiría también el número 3, que el soñante adujo sin una motivación mayor, y supondría que hizo 3 de tales observaciones en los perros ovejeros. Lo que se añadió en el estado de excitación expectante de su noche de sueño fue la transferencia a los padres de esa imagen némica recién adquirida, con todos sus detalles, y fue solo esto último lo que posibilitó aquellos poderosos influjos afectivos. En ese momento entendió con posterioridad tales impresiones recibidas quizás unas semanas o meses antes, proceso este que acaso cada uno de nosotros puede haber vivenciado en sí mismo. La transferencia de los perros en coito a los padres no se consumó entonces por medio de un procedimiento de inferencia ligado a palabras, sino buscando en el recuerdo una escena real en que los padres estuvieron juntos, escena que pudo fusionarse con la situación de coito. Y todos los detalles de la escena aseverados en el análisis del sueño pudieron ser una reproducción exacta. Fue de hecho una siesta de verano, mientras el niño padecía de malaria, los padres, vestidos de blanco, estaban ambos presentes cuando el niño despertó, pero, la escena era inocente. El resto lo había agregado el posterior deseo del niño, en su apetito de saber, de espiar también a sus padres en su comercio amoroso, sobre la base de sus experiencias con los perros. Entonces, la escena así fantaseada desplegó todos los efectos que le hemos atribuido, los mismos que si hubiera sido enteramente real y no se compusiera de 2 ingredientes pegados entre sí, uno anterior indiferente y uno posterior impresionante en extremo. De inmediato se advierte hasta qué grado ha disminuido la operación de creencia que se nos pedía. Ya no nos hace falla suponer que los padres consumaron el coito en presencia del niño, por pequeño que éste fuera, cosa que para muchos de nosotros constituye una representación desagradable. También disminuye en mucho el monto de la posterioridad, efecto retardado. Ahora queda referida solo a unos meses del 4º año de vida y no se remonta hasta los primeros años de la infancia. Apenas si queda algo extraño en la conducta del niño, quien transfiere de los perros a los padres y teme al lobo en vez de temer al padre. En efecto, su cosmovisión se encuentra en la fase de desarrollo que en Tótem y Tabú, fue caracterizada como de retorno del totemismo. La doctrina que pretende explicar las escenas primordiales de las neurosis mediante un fantaseo retrospectivo desde épocas más tardías parece hallar fuerte apoyo en nuestra observación, a pesar de la tierna edad de nuestro neurótico, 4 años. Por joven que sea, ha conseguido sustituir una impresión de su 4º año por un trauma fantaseado que se remonta a cuando tenía 1,5 años. Ahora bien, esa regresión no parece enigmática ni tendenciosa. La escena que era preciso producir debía llenar ciertas condiciones, que, debido a las circunstancias de vida del soñante, solo pudieron cumplirse en esa época temprana, por ejemplo, la de encontrarse en cama en el dormitorio de los padres. Sin duda, en cuanto al acierto de la concepción aquí propuesta, la mayoría de los lectores considerarán decisivo lo que yo pueda indicar a partir de los resultados obtenidos por el análisis en otros casos. La verdad, en los análisis de personas neuróticas no es una rareza la escena de observar el comercio sexual entre los padres a una edad muy temprana, se trate de un recuerdo real o de una fantasía. ¿Acaso se la encuentre con igual frecuencia en quienes no se han vuelto neuróticos? ¿Y acaso pertenezca al patrimonio regular de su tesoro némico, consciente o inconsciente? Ahora bien, todas las veces que pude desarrollar mediante análisis una escena de esa índole, ella exhibió la misma peculiaridad que nos desconcertó en nuestro paciente, se refería al coitus a tergo, el único que hace posible al espectador la inspección de los genitales. Entonces ya no cabe dudar más de que se trata solo de una fantasía, quizás incitada regularmente por la observación del comercio sexual entre animales. Ahora debo agregar que también la índole de esta perturbación es la misma en todos los casos. Puedo imaginar que así me he expuesto a graves sospechas de parte de los lectores de este historial clínico. Si disponía de tales argumentos en favor de esta última concepción de la
Escena primordial, ¿con qué pretexto pude sustentar primero otra, de apariencia tan absurda? Tengo el propósito de cerrar este examen del valor de realidad de las escenas primordiales mediante non licet. Nota. No está claro, veredicto que se emite en un proceso judicial cuando las pruebas no son concluyentes. Texto. Este historial clínico no ha llegado aún a su fin. En su ulterior trayectoria emergerá un factor perturbador de la certeza que ahora creemos tener. 6. La neurosis obsesiva. Por tercera vez experimentó el paciente una influencia que modificó de manera decisiva su desarrollo. Cuando tenía 4,5 años y su estado de irritabilidad y angustia seguía sin mostrar mejoría, su madre se decidió a hacerle conocer la historia bíblica con la esperanza de reorientarlo y edificarlo. Y lo consiguió. La introducción de la religión puso fin a la fase anterior, pero produjo el relevo de los síntomas de angustia por síntomas obsesivos. Hasta entonces le resultaba difícil dormirse porque temía soñar con cosas malas, como aquella noche anterior a la Navidad. Ahora, antes de meterse en cama, se veía precisado a besar todas las imágenes sagradas de la habitación, rezar oraciones y hacer innumerables veces la señal de la cruz sobre su persona y su lecho. Vista panorámicamente, su infancia se nos articula así en las siguientes épocas. Primero, la prehistoria hasta la seducción, 3,25 años, dentro de la cual cae la escena primordial. Segundo, la época de la alteración del carácter hasta el sueño de angustia, 4 años. Tercero, la zoofobia hasta la introducción en la religión, 4,5 años. Y, a partir de entonces, la época de la neurosis obsesiva, hasta después del 10º año. Una sustitución instantánea y pareja de una fase por la siguiente no estaba ni en la naturaleza de las circunstancias ni en la de nuestro paciente, en quien, por el contrario, lo característico era la conservación de todo lo pasado y la coexistencia de las más diversas corrientes. La conducta díscola no desapareció al emerger la angustia, y prosiguió, cediendo poco a poco, en la época de la beatería. Empero, en esta última fase ya no contaba la fobia al lobo. La trayectoria de la neurosis obsesiva fue discontinua. El primer ataque fue el más prolongado e intenso, otros sobrevinieron a los 8 y 10 años, cada vez tras racionamientos que mantenían un nexo visible con el contenido de la neurosis. La madre misma le contó la historia sagrada y además hizo que la ñaña se la leyera en voz alta de un libro adornado con ilustraciones. Desde luego, el peso principal de lo comunicado recayó sobre la historia de la pasión. La ñaña, que era muy piadosa y supersticiosa, dio sus explicaciones sobre el tema, pero también tuvo que escuchar todas las objeciones y dudas del pequeño crítico. Si las luchas que empezaban a conmoverlo terminaron al fin con un triunfo de la fe, ese resultado no fue ajeno al influjo de la ñaña. Lo que él me contó acerca de sus reacciones frente a su iniciación religiosa tropezó en mí al comienzo con una decidida incredulidad. Opinaba yo que esos no podían ser los pensamientos de un niño de 4,5 a 5 años, probablemente trasladara a ese temprano pasado el fruto de las reflexiones del adulto de casi 30 años. Nota. Además, repetidas veces intenté desplazar hacia adelante la historia del enfermo al menos en un año, o sea situar la seducción en los 4,25 años, el sueño en el 5º cumpleaños, etc. Desde luego, en lo tocante a los intervalos no era posible ganar nada. Pero el paciente se mantuvo inflexible también de este punto, sin poder disipar, pese a ello, mis últimas dudas al respecto. En cuanto a la impresión Siuk produce su historia y a todas las elucidaciones y conclusiones derivados de ella, esa posposición en un año era por cierto indiferente. Texto. Sin embargo, el paciente no quiso saber nada de esta corrección. No hubo modo de llegar a un acuerdo como el alcanzado para tantas otras diferencias de opinión entre nosotros. El nexo de esos pensamientos recordados con los síntomas de que informaba, así como la inserción de estos dentro de su desarrollo sexual, me constriñeron por fin a creerle más bien. Por lo demás me dije que justamente esa crítica, a la doctrina de la religión que yo no quería atribuir al niño, solo es producida por una ínfima minoría de los adultos. Ahora presentaré el material de sus recuerdos y solo después buscaré un camino que lleve a entenderlo. Según informa, la impresión que al comienzo le produjo el relato de la historia sagrada en modo alguno fue grata.
Primero se revolvió contra el carácter padeciente de la persona de Cristo, y luego contra la trama íntegra de su historia. Dirigió su descontenta crítica a Dios Padre. Si era todopoderoso, entonces era culpable de que los hombres fueran malos y martirizaran a otros, a raíz de lo cual se iban después al infierno. Habría debido hacer los buenos, él mismo era responsable de todo el mal y de todo el martirio. Le escandalizaba el mandamiento de ofrecer la otra mejilla cuando se había recibido una bofetada, también, que Cristo, en la cruz. Texto. Hubiera impetrado que ye apartaran ese cáliz, pero además que no se hubiese producido un milagro para demostrar que era el Hijo de Dios, ASF pues, se había de 59 pertado su inteligencia, que supo pesquisar con despiadado rigor los puntos débiles de la historia sagrada. Nota. Se refiere, por supuesto, al episodio en el Monte de los Olivos. Freud informó a los traductores de este trabajo al inglés que el error procedía del propio paciente. Ahora bien, a esta crítica racionalista se aunaron muy pronto cavilaciones y dudas a través de las cuales se trasluce la cooperación de emociones secretas. Una de las primeras preguntas que dirigió a la ñaña fue si también Cristo tuvo un trasero. Ella le explicó que había sido un dios y también un hombre. Y como hombre había tenido y hecho todo como los demás hombres. Esto no le satisfizo en absoluto, pero supo consolarse diciéndose que el trasero no era más que la prolongación de las piernas. La angustia apenas apaciguada de verse precisado a degradar a la sagrada persona volvió a encenderse cuando le afloró la pregunta de si también Cristo había defecado. No osó formulársela a la piadosa ñaña, pero halló una escapatoria tal que ella misma no habría podido procurarla mejor. Si Cristo había hecho vino de la nada, también pudo convertir en nada la comida y así ahorrarse la defecación. Empezaremos a entender estas cavilaciones si las anudamos a una pieza de su desarrollo sexual, considerada antes. Sabemos que desde el rechazo de que lo hizo objeto la ñaña, página 24, y la sofocación, conectada con dicho rechazo, del quehacer genital incipiente, su vida sexual se había desarrollado siguiendo las direcciones del sadismo y el masoquismo. Martirizaba y maltrataba a animales pequeños, fantaseaba el azotar caballos, y por otra parte el ser azotado el heredero del trono. En el sadismo mantenía en pie la arcaica identificación con el padre, en el masoquismo lo había escogido como objeto sexual. Se encontró de lleno en una fase de la organización pregenital en la que yo he discernido la predisposición a la neurosis obsesiva. Por la injerencia de aquel sueño que lo puso bajo el influjo de la escena primordial, habría podido progresar hasta la organización genital y mudar su masoquismo hacia el padre en una actitud femenina hacia él, en homosexualidad. Empero, ese sueño no trajo consigo ese progreso, desembocó en angustia. La relación con el padre, que de la meta sexual de recibir un correctivo de él habría debido llevar a la meta siguiente, la de ser poseído sexualmente por el padre como una mujer, en virtud del veto de su masculinidad narcisista fue arrojada hacia atrás, hacia un estadio aún más primitivo, y escindida por desplazamiento a un sustituto del padre, como angustia de ser comido por el lobo, pero en modo alguno quedó tramitada con esto último. Más bien, solo podremos dar razón de esta relación de las cosas, que se nos presenta compleja, si nos atenemos a la coexistencia de tres aspiraciones sexuales que tenían por meta al padre. Desde el sueño, era homosexual en lo inconsciente, en la neurosis, retrocedió al nivel del canibalismo, pero la anterior actitud masoquista siguió siendo dominante. Las tres corrientes tenían metas sexuales pasivas, se trataba del mismo objeto y de idéntica moción sexual, pero se había plasmado una escisión de esta última siguiendo tres niveles diversos. Ahora bien, el conocimiento de la historia sagrada le dio la posibilidad de sublimar la predominante actitud masoquista hacia el Padre. El divino Cristo, lo cual le resultó particularmente fácil por haber nacido el mismo día. Así había devenido algo grandioso y también sobre esto el acento no recayó todavía bastante en un varón. En la duda de si Cristo puede tener un trasero se insinúa la actitud homosexual reprimida, pues tal cavilación no pudo significar más que este interrogante, si el padre podía usarlo como a una mujer, como a la madre en la escena primordial. A la represión de la homosexualidad pasiva correspondía el reparo de que era un ultraje conectar a la sagrada persona con tales suposiciones.
Notamos que se empeñó en mantener su nueva sublimación despejada del suplemento que recibía de las fuentes de lo reprimido. Pero no lo consiguió. Todavía no comprendemos por qué ahora se revolvía también contra el carácter pasivo de Cristo y el maltrato por el Padre, empezando así a desmentir, aún en su sublimación, el ideal masoquista que sustentaba hasta entonces. Estamos autorizados a suponer que este segundo conflicto era particularmente propicio para que a partir del primer conflicto, entre corriente masoquista dominante y corriente homosexual reprimida, surgieran pensamientos obsesivos degradantes, pues es harto natural que en un conflicto anímico se sumen todas las contracorrientes, aunque provengan de las fuentes más diversas. También su investigación sexual había obtenido una ganancia con las comunicaciones acerca de la historia sagrada. Hasta entonces no había tenido ninguna razón para suponer que los hijos venían solo de la mujer. Al contrario, la ñaña le había hecho creer que él era el hijo del padre, y su hermana la hija de la madre, página 18, y él había concedido gran valor a este vínculo más estrecho con el padre. Ahora se enteró de que llamaban a María la Madre de Dios. Entonces los hijos venían de la mujer y ya no podía seguir creyendo en el acerto de la ñaña. Además, los relatos lo dejaron perplejo en cuanto al verdadero padre de Cristo. Él se inclinaba a considerar tal a José, pues había escuchado que siempre vivieron juntos, pero la ñaña dijo, José fue solo como su padre, el padre verdadero era Dios. Así, no supo a qué atenerse. Únicamente entendió esto, si era posible discutir sobre ese punto, la relación entre padre e hijo no era tan estrecha como siempre se la había representado. El niño adivinó, por así decir, la ambivalencia de sentimientos hacia el padre sedimentada en todas las religiones y atacó a su religión por el aflojamiento de ese vínculo con el padre. Desde luego, su oposición pronto dejó de ser una duda acerca de la verdad de la doctrina y, a cambio de ello, se volvió directamente contra la persona de Dios. Dios había tratado con dureza y crueldad a su hijo, pero no fue mejor para los hombres. Había sacrificado a su hijo y lo mismo pidió de Abraham. Empezó a temer a Dios. Si él era Cristo, su padre era Dios. Pero el Dios que la religión le imponía no era un buen sustituto para el padre a quien había amado y que no quería dejarse arrebatar. El amor por este padre le brindó su agudeza crítica. Se defendió de Dios para poder retener al padre, pero en verdad así defendía ahí padre antiguo contra el nuevo. Tenía que consumar ahí un difícil paso en el deshacimiento del padre. Fue, pues, del amor antiguo hacia su padre, devenido manifiesto en época tempranísima, de donde tomó la energía para combatir a Dios y la agudeza para criticar a la religión. Pero por otra parte esa hostilidad hacia el nuevo Dios tampoco era un acto originario, tenía un arquetipo en una moción hostil hacia el Padre, nacida bajo el influjo del sueño angustiante, y en el fondo no era más que un renacimiento de ella. Las dos opuestas mociones de sentimiento destinadas a regir toda su vida posterior coincidieron aquí en la lucha de ambivalencia en torno del tema de la religión. Lo que de esa lucha resultó como síntoma, las ideas blasfemas, la compulsión que lo obligaba a pensar, Dios porquería, Dios cochino, fue también, por ende, un genuino resultado de compromiso, como los que suele mostrarnos el análisis de estas ideas en conexión con el erotismo anal. Algunos otros síntomas obsesivos de carácter menos típico llevan con igual certeza hasta el padre, pero también permiten discernir el nexo de la neurosis obsesiva con las contingencias anteriores. Al ceremonial beato con que al fin espiaba sus blasfemias pertenecía, asimismo, el mandamiento de respirar en ciertas condiciones de una manera solemne. Cada vez que se persignaba debía inspirar profundamente o soltar el aire con fuerza. En su idioma, aliento, equivale a espíritu. Ese era entonces el papel del Espíritu Santo. Debía inspirar el Espíritu Santo, o expirar los malos espíritus de que tenía noticia por haber escuchado y leído. Nota. Nos enteraremos luego de que este síntoma se había desarrollado en su 6º año, cuando pudo leer. Texto. A esos malos espíritus atribuía también los pensamientos blasfemos que lo forzaron a imponerse tantas penitencias. Estaba constreñido a soltar el aliento cuando veía pordioseros, tullidos, gente horrible, miserable, y no sabía cómo relacionar esta compulsión con los espíritus.
Solo se daba a sí mismo la explicación de que lo hacía para no devenir como ellos. Luego el análisis apuntó a raíz de un suceso el esclarecimiento de que la expiación a la vista de personas miserables solo había comenzado tras el 6º año y se conectaba con el padre. Hacía ya largos meses que no lo veía cuando su madre dijo que viajaría con los niños a la ciudad para mostrarles algo que los alegraría mucho. Los llevó entonces a un sanatorio donde volvieron a verlo, tenía mal aspecto y al hijo le causó mucha pena. Entonces, era el padre la imagen primordial de todos los tullidos, pordioseros y pobres ante quienes debía expirar, tal como de ordinario es la imagen primordial de las figuras grotescas que uno ve en estados de angustia, así como de las caricaturas dibujadas por burla. En otro lugar, página 81, averiguaremos todavía que esa actitud compasiva se remontaba a un particular detalle de la escena primordial que así obtuvo un efecto tardío en la neurosis obsesiva. El designio de no devenir como esos, designio que motivaba su aspiración ante los tullidos, era por la ni o la antigua identificación padre vuelta en negativo. Empero, así copiaba al padre también en el sentido positivo, pues la respiración inerte era una imitación del ruido que había escuchado emitir al padre en el coito. Nota. Suponiendo la naturaleza real de la escena primordial. Texto. El Espíritu Santo debía su origen a este signo de la excitación sensual del varón. Por obra de la represión ese respirar devino el espíritu maligno, que tenía también una genealogía diversa, a saber, la malaria, página 36, que padecía en la época de la escena primordial. La desautorización de estos malos espíritus correspondía a un rasgo inequívocamente ascético que se exteriorizaba también en otras reacciones. Cuando escuchó decir que cierta vez Cristo había encerrado espíritus malignos en unas marranas que luego se precipitaron a un abismo, se acordó de que su hermana, siendo muy pequeña y antes que él tuviera recuerdo, había caído rodando a la playa por las peñas de la barranca. Entonces, también ella era un espíritu maligno y una marrana, un camino directo llevaba desde aquí hasta, Dios cochino. El padre mismo había demostrado estar igualmente gobernado por la sensualidad. Cuando se enteró de la historia de los primeros hombres, le llamó la atención la semejanza de su destino con el de Adán. En plática con la ñaña se asombró farisaicamente de que Adán se hubiera dejado precipitar a la desdicha por una mujer, y prometió a la ñaña que jamás se casaría. En esa época se procuraba intensa expresión una enemistad con la mujer a causa de la seducción por su hermana. En su vida posterior habría de seguir perturbándolo a menudo. La hermana se le convirtió en la corporización permanente de la tentación y el pecado. Tras confesarse, él se imaginaba puro y libre de pecado. Pero entonces le parecía como si su hermana estuviera al acecho para precipitarlo de nuevo en el pecado, y al menor descuido ya provocaba una escena de disputa con ella, que lo hacía otra vez pecador. Así estaba constreñido a reproducir siempre de nuevo el hecho de la seducción. Por lo demás, y aunque lo oprimían tantísimo, nunca había revelado en la confesión sus pensamientos blasfemos. Sin advertirlo hemos caído en la sintomatología de los últimos años de la neurosis obsesiva, pasando por alto todo cuanto hubo en el medio, informaremos acerca de su desenlace. Ya sabemos que, prescindiendo de su carácter permanente, experimentaba refuerzos temporarios, cierta vez ello ocurrió, cosa que todavía no podemos penetrar, cuando en la misma calle murió un niño con quien pudo identificarse. A los 10 años le pusieron un preceptor alemán que muy pronto cobró gran influencia sobre él. Es muy sugerente que toda su grave beatería se disipase para no renacer nunca luego de que hubo advertido y experimentado, en pláticas pedagógicas con el maestro, que este sustituto del padre no atribuía valor alguno a la devoción y tenía por nula la verdad de la religión. La beatería, pues, cayó junto con su dependencia del padre, que ahora era relevado por un padre nuevo y más accesible. Es cierto que no aconteció sin una última reanimación de la neurosis obsesiva, de la que recordaba en particular la compulsión a pensar en la Santísima Trinidad toda vez que veía agrupados en la calle 3 montículos de bosta. Nunca cedía a una incitación sin intentar retener lo desvalorizado. Cuando el maestro lo disuadió de cometer crueldades contra los animales pequeños, puso término por cierto a esos desaguisados, pero no sin antes volver a entregarse bastante a fondo a la tarea de despedazar orugas. También en el tratamiento analítico se comportaba de igual modo, desarrollando una
reacción negativa, pasajera, tras cada solución terminante, intentaba por breve lapso negar su efecto mediante un empeoramiento del síntoma solucionado. Se sabe que los niños tienen universalmente un comportamiento parecido frente a las prohibiciones. Si se los increpa por producir un ruido insoportable, antes de cesar en ello vuelven a repetirlo tras la prohibición. Así consiguen mostrar que cesan por su voluntad, y desafían la prohibición. Bajo el influjo del maestro alemán se generó una nueva y mejor sublimación de su sadismo, que, en correspondencia a la pubertad que se aproximaba, había pasado a prevalecer en esa época sobre el masoquismo. Empezó a entusiasmarse con todo lo relativo al soldado, uniformes, armas y caballos, y a nutrir sobre esto continuos sueños diurnos. Así, bajo el influjo de un varón se había librado de sus actitudes pasivas y al comienzo se encontró andando por unas vías bastante normales. Un efecto postrero de su dependencia del maestro, que pronto lo abandonó, fue que más tarde prefiriera el elemento alemán, médicos, sanatorios, mujeres, al de su patria, subrogación del padre, lo cual significó también una importante ventaja para la transferencia en la cura. En el periodo anterior a su liberación por el maestro le sobrevino todavía un sueño que menciono porque él lo había olvidado hasta su emergencia en la cura. Se veía jinete en un caballo, perseguido por una oruga gigantesca. Discernió en este sueño una alusión a otro previo, de la época anterior al maestro, que hacía tiempo habíamos interpretado. En ese sueño previo vio al diablo vestido de negro y en la posición erguida que tanto terror le provocara en su momento en el lobo y en el león. Con el dedo extendido indicaba un caracol gigante. Enseguida había colegido que ese diablo era el demonio de una conocida poesía. Nota. El demonio de Lermontov. Texto. Y el sueño mismo, la refundición de una difundida imagen que figuraba al demonio en una escena amorosa con una muchacha. El caracol reemplazaba a la mujer como símbolo femenino por excelencia. Guiados por el ademán demostrativo del demonio, pronto pudimos indicar el sentido del sueño. Ansiaba que alguien le procurara las últimas enseñanzas que aún le faltaban sobre los enigmas del comercio sexual, como en su momento el padre en la escena primordial hiciera con las primeras. Sobre el segundo de los sueños mencionados, en que el símbolo femenino fue sustituido por el masculino, recuerda una vivencia determinada que tuvo poco antes. Cierto día, cabalgando por la finca, pasó junto a un campesino dormido, a cuyo lado yacía su hijo. Este despertó al padre y le dijo algo, tras lo cual el padre empezó a insultar al jinete y a perseguirlo, de suerte que él puso rápidamente distancia con su caballo. Y tras esto el segundo recuerdo, en la misma finca había árboles totalmente blancos, totalmente recubiertos de orugas. Comprendemos que emprendió la huida ante la realización de la fantasía de que el hijo durmiera con el padre, y que adujo los árboles blancos para producir una alusión al sueño angustioso de los lobos blancos encima del nogal. Era, por tanto, un estallido directo de la angustia frente a aquella actitud femenina ante el varón de la cual primero se había protegido mediante la sublimación religiosa y pronto lo haría mediante la sublimación militar, todavía más eficaz. Pero sería un gran error suponer que tras la cancelación de los síntomas obsesivos no quedaron como secuela efectos permanentes de la neurosis obsesiva. El proceso había llevado a un triunfo de la fe beata sobre la rebelión de la crítica investigadora y había tenido como premisa la represión de la actitud homosexual. De ambos factores resultaron desventajas permanentes. Desde esta primera gran derrota, el quehacer intelectual quedó gravemente dañado. No se desarrolló ningún celo por aprender, ya no se evidenció nada de aquella agudeza que a la tierna edad de 5 años había pulverizado críticamente las doctrinas de la religión. La represión de la homosexualidad hiperintensa, represión sobrevenida en el curso de aquel sueño angustioso, reservó esa sustantiva moción para lo inconsciente, así la conservó en su postura meta originaria y la sustrajo de todas las sublimaciones a que de ordinario ella se ofrece. Por eso al paciente le faltaron todos los intereses sociales que dan contenido a la vida. Solo cuando en la cura analítica consiguió soltar ese encadenamiento a la homosexualidad pudo mejorar el estado de cosas, y fue harto asombroso vivenciar cómo, sin indicación directa del médico, cada fragmento liberado de la libido homosexual buscaba emplearse en la vida y adherirse a los grandes asuntos comunes de la humanidad.
Podrá encontrar el audio completo del texto en nuestro canal de Spotify, Sentai, MX. Podcast, Lecturas Psicoanalíticas. El link se encuentra más abajo en la descripción.